Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vean, hoy me encuentro por acá en Santa Marta, Colombia. Sí, señores. Aquí a continuación les voy a mostrar algunas de las tantas cosas que pueden haber acá: alimentación, hospedaje y demás. Acompáñenme en esta aventura, pues. Bueno, mi gente, este video inicia aquí, en el Saíno, en el Parque Tayrona. Aquí vamos a abordar un bus, que es este, el cual nos va a llevar hasta Santa Marta. Normalmente vale 8.000 pesos. Bueno, por aquí ya llegamos a Santa Marta desde el Tayrona. Vean. Mi parcero John nos trajo en el bus. Y Brian, vean. El guía Brian. Estos son nuestros primeros amigos y nuestros guías también. Vean, ahí está Nata. Nos tocó de pie, pero bueno, ya llegamos. El bus aquí nos dejó en la plaza de mercado de Santa Marta. Aquí ya vamos a coger un taxi o un bus hasta nuestro hospedaje. Aquí ya vamos en el taxi para Taganga. Por allá se oye mucho la bulla, ¿ok? El taxi nos cobró 15.000 pesos desde la plaza de mercado hasta Taganga. Bueno, mi gente, esta será nuestra casa acá en Santa Marta estos primeros 2 días, vea. Se llama Tayrona Colors, miren. Sí, señores. Por aquí me recibió Ingrid. Sí, señores. Bienvenido, ¿cómo estás? Me alegra que estés aquí. Bienvenido a Tayrona Colors. Listo, si quieres vamos y te llevo a la habitación para que conozcas, ¿vale? Eso, nos fuimos, vea. De entrada les voy a mostrar qué belleza, miren tan lindo. Hola, bienvenido, te dije, bueno, esta es la habitación 7. Sigue adelante, que te puedas descansar, compartir. Tienes aire acondicionado, diferente para que puedas descansar. Y bienvenido. Eso, vea. Muchas gracias. Vamos a descargar todo esto y ya ahorita más ratico les muestro esta belleza. Y de entrada lo mejor que estoy viendo es el atardecer, que desde aquí la vista es espectacular. Por aquí les voy a compartir lo espectacular que se ven los atardeceres desde la habitación Arrecifes, aquí en Tayrona Colors Hostel. Miren esta belleza. Uf, espectacular. ¿Qué tal eso, Nata? Hermoso. Estamos desde la habitación, sales y ya. Perfecto. Miren esto. Estamos súper fascinados, la verdad. Miren, miren. Divino, este lugar es espectacular. Desde el hostal Tayrona Colors tomamos un bus, ¿no, Nata? Sí. La propia travesía. Casi ¿Cuánto no nos costó? alcanzamos. 2.200. 2.200 el pasaje y nos dejó aquí en una cosa que se llama la bahía de Santa Marta. Acá vamos a ir a conocer un lugar que ya le dicen o se llama el Parque de los Novios, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal el Parque de los Novios. Ahí enfrente de la bahía nos dijeron que se encuentra el Parque Bolívar, ¿no, Nata? Sí. Vea, este como tal ya es el Parque Bolívar. Y el Parque de los Novios nos dicen que queda por allá. Bueno, mi gente, aquí como tal ingresamos a lo que es el centro histórico. Miren, esto está lleno de bares, restaurantes y todo. Y aquí llegamos a lo que es el Parque de los Novios. Vamos a ver qué tal. Aquí tienen souvenirs y todo. Está bien bonito esto. También estamos viendo que acá hay música en vivo. Miren eso, miren eso. Espectacular. Hay muchos artistas, artesanos, muchos artistas en la calle también. Está muy bacano eso acá, la verdad. También hay muchas discotecas acá. Hoteles 2 por 20.000. Y 2 botellas de aguardiente 150. Ya, 2 botellas de aguardiente 150. La verdad nosotros no nos imaginamos que en Santa Marta fuéramos a encontrar todo eso.
mucho. Después de pasar el centro histórico ya uno se encuentra con el Parque de los Novios. Este como tal es el Parque de los Novios, miren. Ahí se ve que venden artesanía y todo. Ya les compartimos todo lo que venden ahí, miren. Vean. La operación y yo así. Miren qué belleza de artesanías. Esto acá está muy hermoso. Acá venden como muchos recordatorios y todo, mucha artesanía. Cositas muy hermosas acá para que vengan a comprar. Por acá en el Parque de los Novios vamos a comer hamburguesa ahí. La plaza se llama esto y tiene show en vivo. Vamos a ver qué tal la hamburguesa, a la expectativa. Vamos a ver. Por ahora está bonito el lugar y tiene buen show. Acá en Santa Marta nos están recordando nuestro Pacífico colombiano. Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me vas a cantar? que tu existencia es lo mejor que a mí. Esta es nuestra cena aquí en la Plaza de Santa Marta. Hamburguesa. Lo mejor, hay una promoción de 20.000 en hamburguesa y gaseosa. Luego adiós por el que pase. Con show y todo. Súper recomendado este lugar, vean. Se llama la Plaza de Santa Marta. Quedamos impresionados porque por 20.000 nos dieron hamburguesa, gaseosa, papas y una bola de helado. ¿Qué tal eso, güey? Sí, súper barato y muy rico. Oiga, no pensamos que fuéramos a encontrar algo tan rico, tan barato y tantas cosas, ¿no? Desde el Parque de los Novios hasta aquí hasta Taganga, nosotros contratamos un taxi, véalo. Nos cobró 15.000 pesos. Desde el Parque de los Novios hasta aquí, hasta Tayrona Colors en Taganga. Ya llegamos a la casita. Y estos son mis buenos días aquí en Tayrona Colors Hostel. Observen esta belleza, este paisaje tan espectacular. Eso es Taganga, hermoso. Y ese será nuestro super desayuno aquí en Tayrona Colors Hostel. Miren qué delicia, esto es arepita con omelette, frutica, juguito. ¿Y Nata qué va a comer? Vean, yo me pedí un cayeye, que es un plato típico de acá, y huevito en omelette. Y lo mejor de todo es la vista. ¿Qué tal esta vista tan espectacular? Bueno, mi gente, por acá en Tayrona Colors Hostel, donde nosotros nos estamos hospedando en Santa Marta, me dicen ellos que ofrecen habitaciones compartida para pareja y para grupos familiares. En este caso nosotros nos estamos hospedando en este apartamento que se llama Arrecife. Este apartamento tiene capacidad para 4 personas. Al inicio, con lo que van a encontrar aquí es con esta zona como de descanso. Tiene hamaca, tiene mesita. Venga, les muestro el interior todo lo que ofrece. Aquí tienen cocineta, vean. También tienen cafetera, nevera. Venga, les muestro. Importante, me dicen ellos que todas las habitaciones tienen baño privado. Este es el baño privado, ¿sí? Por acá se van a encontrar lo que son las camas. Esta habitación tiene 2 camas sencillas y una cama doble. El precio de esta habitación es 240.000 pesos por pareja. Los precios acá los manejan por pareja. La persona adicional cuesta 45.000 pesos. Esta habitación además tiene aire acondicionado. También tiene este ventilador que nos ha salvado la vida acá porque en Santa Marta hace calorcito. Pero lo mejor de esta habitación o de este apartamento es la vista. Desde aquí podrán ver todo Taganga. El hermoso y mágico Taganga, espectacular. Por aquí ya estamos saliendo de Tayrona Colors. Vamos a ir para la playa de Taganga. Vean. Nos dicen que es cerca, que es por acá y que hay nomás como a 5 minutos. Vamos a ver qué tal. Por aquí hay unas escaleritas como a 2 minutos. Por ahí vamos a bajar
Y desde acá ya se ve que uno llega a la playa de Taganga. Vea, por allá lejos se ve la playa. Aquí ya vamos en camino con Nata. Acá ya llegamos a la playa de Taganga, vea. Acá hay muchos restaurantes y demás. Vamos a ver primero la playa. Por aquí ya llegamos a la playa de Taganga. ¿Qué tal, Nata? Súper linda. Mire, adentro les digo. Aquí está verde, está verdecito. Y por aquí está azulito, vea. Está bien bonita. Muy turística y muy tranquila. Acá en Taganga hay de uno para tirar economía. Bueno, lo primero es que vamos a comprar agua porque acá uno se deshidrata en un momentico, ¿verdad? La vamos a comprar aquí. Se llama Droguería Universal. Aquí es más barato. La cerveza vale 3.000 y el agua vale 2.000. Todo esto 1 litro. sale muy barato. Aquí ya estamos viendo las artesanías muy lindas. Bueno, acá lo que hemos visto es que el tour a Playa Grande desde aquí de Taganga de por sí cobran 15.000 pesos y a Bahía Concha cobran 70.000 pesos. Vamos a ver cuál de todos estos tours que nos ofrecen hacemos acá. Vea, todo esto es lleno de lanchas. Por acá vamos a almorzar en ese restaurante que se llama Restaurante Taganga, queda diagonal a Villares del Cabo, ¿verdad? Cero Villares del Cabo y aquí kiosco, ¿verdad? Acá nos dicen que el almuerzo vale 20.000, el del día, entonces vamos a almorzar eso. Bueno, este es el menú aquí en el kiosco 6, ¿verdad? El que nosotros nos pedimos es este que dice menú del día a 20.000. Pero hay platos de acá del mar como pargo a 35, lebrancha a 70, salmón a 70, sierra a 70, róbalo a 50. Y las bebidas valen 5.000 la cerveza, 10.000 la corona, 4.000 la gaseosa. Este restaurante nos parece bien. Ya les muestro qué tal la comida. Miren este pescadísimo. Dice que a 20.000 pesos, vea, con sopa y todo. Ahí que, Nata. La sopa estaba muy rica. Vamos a ver qué tal el pescado Sí. y el arroz. Sí, la sopa está buena. Vea. Miren este pescadísimo. Vea. Uy, qué cosa tan gigante. ¿Cómo es que llama? Curel. Vea, que se llama curelis, que es pequeño, pero... Está chiquito. Vea, no, Tiene 12 libras y hay de 40, de 50. Uy, no, qué cosa tan grande. Por aquí contratamos un tour a Minca con esta agencia que llama Ecoturismo Taganga. Mañana les mostramos qué tal el tour. Bueno, está aquí en la ciudad de Taganga, está aquí. Nosotros ya vamos de regreso, pero es cerquitica del hostel. El hostel que hay por donde baje carro, ahí queda Tayrona Colors. Ni a un minutico del hostel queda la bajada, es súper cerca. De aquí estamos de regreso en Tayrona Colors. Ellos acá tienen estos mensajes súper lindos, vea. Viaja, el dinero se recupera, el tiempo no. Y así como este, hay muchos mensajes. Por ejemplo este, a la vida es simple, disfrútala cada paso que das. Y acá tienen como banderas de los países. Miren, vea. Viva Colombia. Muy lindo esta parte. Muchas banderas de los países, vea. Por acá nos vinimos a esperar el atardecer en Tayrona Colors Hostel, que van espectaculares. Estamos esperando a que el sol se esconda, vea. Y todo el mundo viene, se relaja y espera el atardecer. Ese es el menú aquí en Tayrona Colors Hostel. Miren, de menú ofrecen patacones a 12.000, cayeye con queso a 13.000, tomates mediterráneos a 10.000. También ofrecen platos como ensaladas vegetarianas, hamburguesas de carne a 24.000, de pollo también a 24.000, pollo a la plancha, pollo al curry. Ofrecen unos jugos que ellos le llaman detos, vean, son como antioxidantes. Entonces está uno para depurar, para adelgazar. También ofrecen sodas micheladas a 9.000, vea, hierbabuena, de limón, de maracuyá. Y acá por el otro lado pues se maneja lo que es el bar, ¿sí? Ellos acá ofrecen diferentes cócteles, como vea, mojito a 16.000, mojito de fruta a 18.000, cervezas. El precio de la cerveza está muy favorable, vea. Cerveza Águila a 5.000, Club a 6.000, Costeñita a 5.000, mejor dicho. Y también pues aquí están los jugos y gaseosas. Entonces los jugos de fruta van a 9.000, limonada de coco 14.000, limonada cerezada 12.000. Está muy buena. En nuestro caso con Nata nos vamos a pedir unas hamburguesas. Vamos a ver qué tal. Bueno mi gente, y esta será nuestra cena aquí en Tayrona Colors Hostel, vea.
Hamburguesa de carne a 24.000 pesos, señores. Por allá está Nata. ¿Qué tal las papitas? Deliciosas, probalas y verás, deliciosísimas. Vamos a ver. Muy rico. Gente, y esta es la piscina aquí en Tayrona Colors Hostel. Vea, ¿qué más que disfrutar con un rico hotelito sabroso? Y este es nuestro desayuno aquí en Tayrona Colors Hostel. Miren esta delicia: frutica, huevitos pericos, omelette, pan tostado y más frutica. Está delicioso estos desayunos acá, muy buenos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un recorrido hacia Minca. Ya nos recorren aquí en el hostel y aquí ya está el taxi. Ya nos fuimos. Bueno, aquí ya vamos en camino hacia Minca. Vamos por la vía Minca. Vamos con Nata, nuestro conductor, que es Israel, y Cristina. Hola. ¿Que nos visita desde dónde? Vengo desde Estados Unidos, pero tengo apartamento en Medellín también, por si necesitan. Nuestros nuevos amigos, ya vamos en camino. Bueno, por aquí ya ingresamos a Minca como tal. Son las bucetas. Las bucetas se pueden coger en la plaza de mercado de Santa Marta y lo dejan uno acá. Bueno, por aquí ya nos trajo el taxi que nos envió la agencia y llegamos aquí a este punto que se llama Jungle Joy. Miren, aquí hacen como todos los tours. Moto, aquí nos encontramos en este lugar que se llama Jungle Joy. Desde aquí parten los tours hacia Minca. Ellos dan la explicación tanto en inglés como en español. Vamos a hacer un recorrido, creo que vamos a ir a conocer cascadas, a hacer un tour del cacao. Entonces aquí a continuación les voy a mostrar todo lo que vamos a ir acá. Bueno, aquí en el camino nos han contado un poquito acerca del cacao, de que ellos, los árboles de cacao, tienden a cortar los jóvenes para que crezcan hacia los lados. También nos han contado un poquito acerca de la guadua, sí, la guadua con la que elaboran los glamping y hacen tantas cosas, les sirve para muchas cosas acá en Colombia. This one is a mango tree. Okay, mango tree. You can see the mangoes there. All right. Okay, but look at this. This is a huge termite nest. Okay. Well, this environment is called tropical dry forest. Okay, here it rains 6 months every day, and it doesn't rain for the other 6 months. But I mean, not a single drop. Okay, 6 months and 6 months. But we call this type of forest like always green forest. Why we call it like that? Most of the trees, they change the leaves every day, and then that keep it green. Bueno, aquí nos acabaron de contar un poquito acerca de los termiteros y del palo de mango. Nos contaron que los termiteros lo realizan los animalitos en el palo de mango, porque como acá es un bosque tropical, 6 meses llueve y 6 meses hace calor. Entonces, si lo hicieran en el piso, la lluvia se llegaría a los termiteros. También nos contó que acá los indígenas en esta zona habitan los Kogi, los Wiwa, los Arhuacos. En esta zona ellos practican rituales con esas termitas para el tercer ojo y otras cosas que ellos utilizan. Por aquí nos están contando que para los indígenas Kogi bautizaron esto como Minca porque Minca significa intercambio, ¿sí? Acá ellos realizaban diferentes intercambios o canjes, y cuando realizaban esos intercambios ellos hacían una especie de ceremonias. En las ceremonias consumían como unas cosas alucinógenas que se llaman rapel, ayahuasca y las termitas, y con eso sellaban como sus pactos. Los pactos los sellaban en 3 lugares diferentes. Acá hay como 3 lugares sagrados. Uno es Pozo Azul, otro es Marinca y la otra es una cascada que se llama Arimaca. Aquí ya vamos en camino a la cascada Arimaca a conocerla. Gente, esta es la cascada Arimaca acá en Minca. Es hermosa, también es conocida como el oído del mundo. Miren qué belleza. Y acá en Minca la comunidad indígena Kogi hace un ritual con barro. Vea, aquí tenemos el barro. Entonces lo que ellos hacen es untárselo en la cara, en el cuerpo,
Dicen que es para que todos estén iguales, ¿sí? Para todos estar iguales, para que haya una igualdad. También nos está comentando el guía Gustavo que eso es un exfoliante para la piel. Ya, aquí ya estamos juntándonos con Nata también. ¿Ya también? ¿Son los tres? Muy chévere. Bueno, aquí ya vamos a subir. Vamos para allá, sí, señores. Vean esta belleza hermosa. Esto es espectacular. ¿Qué, Nata? Nata ya está una cogida. ¡Estamos en Minca! Bueno, ahí va Nata. Ya. Mi gente, esa cascada estuvo espectacular. Aquí ya nos despedimos de este hermoso lugar. Sí, señores. Minca, ya. Acá ya vamos en camino a la finca de la familia Morán. La familia Morán es la que tiene la finca cafetera. Ya vamos. Por aquí nos están comentando que el primer paso es el cultivo de café. Acá tienen por ahí 100 hectáreas de café. Por aquí nos están comentando que este es el café arábico de Indonesia. Sí, acá en esta zona se cultiva este café. Estas plantas son flexibles, vean, porque así les facilita el proceso de recolección a los cafeteros. Bueno, aquí nos contaron cómo funciona todo el proceso de fermentado, lavado, despulpado. Aquí ya estamos en otro de los procesos. O rampastos sulfuratos. Cuéntanos qué está sirviendo. Un buen café. Café hecho aquí. Todo. Aquí en este tour nos han explicado todo el proceso del café, desde que se siembra, se cosecha, se lava, qué tipo de café se saca, la fermentación, el proceso de tostado, todo. Ya en este momento estamos degustando este delicioso café de esta finca, muy bueno, y el aroma ni se diga. ¿Ok, Nata? ¿Qué tal? Delicioso, está delicioso. Está muy bueno. Como es ley, acá en Minca también compramos el cosito para la negra. Aquí nos costó 8.000. Todos esos. Y aquí también venden muchas artesanías. Bueno, por aquí nos encontramos en la iglesia de la Misericordia de Minca. Esta es la iglesia de Minca. Bueno, después de caminar como 1 o 2 kilómetros desde el pueblo de Minca, llegamos aquí a un lugar que se llama Jungle Joy. Aquí vamos a almorzar y creo que aquí vamos a hacer lo que es el tour del cacao. Allá ya están los muchachos almorzando. ¿Qué tal este almuerzo aquí en Jungle Joy? Pollo al curry, mire, guineo. Se ve delicioso, algo bien diferente. Welcome to the second mega diverse country in the world, Colombia. Bienvenido al segundo país mega diverso del mundo después de Brasil. En Colombia tenemos hasta el año 2021 63.300 especies descubiertas. Bueno, aquí en el tour nos dieron a probar chocolate, miren. Huele delicioso. ¿Sabe? Bueno. Y ese chocolate parece chocolatina literal. Voy a empezar un poco con una charla, hablando un poco de la historia del cacao. No, el cacao is originally from the jungle in the Amazon. Okay. Originario de la selva amazónica del Ecuador. That's where they found the first sites of cacao production. Okay. But the ones that developed the cacao on the top, on the maximum, were the Aztecs. Okay. Los primeros que desarrollaron, que hicieron el mayor desarrollo del cacao, fueron los aztecas. En
la península, en la parte mexicana. To the world, the cacao was discovered by the Spanish on the early 1500s. Okay? A principios de los años 1500, los españoles dieron a conocer al mundo el cacao, la fruta. Okay? Mira, ella tiene cara. Está bien. Okay. Pero tenemos que contarles la historia de cómo fue el descubrimiento. Okay, she's gonna tell. Yeah, we gotta tell you the history because it's very unique. So, they say the cacao, yes, comes from the Amazon jungle, like our friend says. El cacao viene de la selva amazónica, como dice nuestro amigo Gustavo, pero nuestros hermanos indígenas lo utilizaban como moneda de cambio. Entonces, aparentemente se distribuyó hasta llegar a Centroamérica, lo que ahora conocemos como México. Allá los indígenas lo utilizaban como una bebida afrodisíaca, ¿verdad? Una bebida afrodisíaca, una bebida energizante, a la cual ellos la llamaban la bebida de los dioses. So our indigenous brothers would use the cacao as money, and between the trading among other indigenous tribes, they distributed the cacao and then it landed back in Mexico, where the indigenous people, the Aztecs, used it as an energy drink and as an aphrodisiac drink, which they would call the drink of the gods. Por eso, ¿cómo le llamamos Teobroma. Teobroma cacao. Teobroma cacao es el nombre científico del cacao, que significa teo, significa Dios, y broma significa alimento, el alimento de los dioses. Entonces, cuando llegaron los españoles, nuestros hermanos indígenas pensaron que los españoles eran emisarios de su dios Quetzalcóatl, ya que su leyenda cuenta que el dios robó el fruto divino de los dioses, lo compartió con su pueblo, por eso los llamaban el alimento de los dioses. Y ellos hacían una bebida que hacían a la base de la semilla de cacao, miel, maíz y chile picante. A esta bebida ellos la llamaban socolato. De ahí viene la palabra chocolate. Entonces, al ver que ellos eran emisarios de los dioses, supuestamente, les dieron la bienvenida a los españoles y les ofrecieron lo mejor de su gastronomía a los españoles. Siendo así ellos los primeros en probar la bebida y en realizar la ceremonia, la cual ellos ofrecieron también las mujeres de su pueblo a los españoles, porque la bebida era también una bebida afrodisíaca. Este es el fruto del cacao. Exactamente. No, toma una semilla. Esta es la semilla del cacao. Dicen que se puede chupar porque es dulce, pero no se puede morder porque es amarga. Hacer fotos y luego pasar. Dulcecita. El cacao se tosta hasta que suena como una palomita. Ahí ya es. Vamos a ver. Está más tostado. No sabe mejor. Sabe como chicharrón. Vea, aquí nos dan 3 ingredientes: canela, cacao y semillas para mezclarlo y así se vuelve. Así vamos a hacer chocolatina. Los comenzamos a revolver como una... Lo comenzamos a revolver, ¿sí? Sí, aquí ya lo estamos revolviendo. ¿Dónde se fue Nico? Bueno, aquí ya terminamos de mezclar, ¿verdad? Renata hizo un corazón. ¿Y usted qué hizo? Muéstrese. Popo. Dicen que esto es muy afrodisíaco, ¿verdad? Ah, bueno. Aquí ya terminamos el tour de Jungle Joy. La verdad me súper encantó. Esto es fascinante. Todo inició, nos contaron un poco de la biodiversidad colombiana, nos contaron de las ranas, cuáles son venenosas, en dónde tienen el veneno. También nos contaron un poco acerca de las pirañas, ¿sí? Que ellas atacan cuando encuentran sangre. Nos contaron un poco de los delfines rosados que se vuelven rosados porque comen muchas pirañas. También nos contaron un poquito de los cocodrilos, que su cuerpo son como paneles solares. Nos contaron también temas de las aves que tenemos acá en Colombia, mejor dicho, es muy completo. Adicionalmente nos contaron mucho acerca del bambú, toda la arquitectura y todo que está realizando con el bambú, y nos hicieron el tour del cacao. Entonces le muestran a uno desde la fruta cómo es el cacao, qué tiene por dentro, lo ponen uno a chupar el fruto del cacao, que es dulcecito, y ya después todo el proceso de elaboración, o sea, cuando lo tostan, lo ponen a armar a uno mismo, el tema con el chocolate,
y también pues ya uno lo puede probar y le dan unos derivados del chocolate espectaculares. Les súper recomiendo este tour, es fenomenal, es una experiencia que sí o sí tienen que vivir acá en Santa Marta. A mí personalmente me encantó. Y esta fue la otra habitación donde nosotros nos hospedamos aquí en Tayrona Colors Hostel. Sí, señores, esta habitación se llama Playa Cristal. Acá ellos ofrecen habitaciones desde 120.000 pesos en adelante, y esa habitación como tal tiene cama doble, tiene baño privado, por acá también tiene ventilador y tiene aire acondicionado muy importante, y pues tiene un balcón espectacular. ¿Quieres? Este es el balcón, y pues tiene esta hamaca que uno viene y se relaja, sabroso, sí señores. Y pues observen esa vista es espectacular, es fascinante. Bueno, mi gente, vea, por aquí don Israel fue la persona que nos trajo acá al aeropuerto. Nos cobró 40.000 pesos. Don Israel, ¿en dónde lo pueden contactar las personas? ¿Qué número? Al 321-365-2227. Eso, vea, cuando necesiten aquí transporte en Santa Marta, don Israel es una gran persona. Nos vemos pues, don Israel. Listo. Chao, gracias. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video acá en Santa Marta. Espero les haya gustado todo lo que les acabo de compartir y nos vemos en otra aventura.